Nos me acompaña el día de hoy Gisela Borges, diseñadora gráfica profesional con especialización en ilustración infantil y juvenil de la Escuela de Diseño de Arte de Barcelona, ilustradora profesional representada por la agencia internacional Stunt de Nueva York y docente universitaria en la Universidad Santo Tomás, Taller 5 y Academia de Artes Guerrero. Como invitados a este conversatorio tenemos a nuestro director Luis Miguel Gallego Sepúlveda, director editorial de la Universidad de Caldas, profesional en Filosofía y Letras de la universidad con estudios en maestría en Filosofía, editor de nuestra universidad hace 7 años, donde dirige las diferentes colecciones editoriales, gestiona la Feria del Libro desde su 5ª versión y acompaña a la Vicerrectoría de Proyección Universitaria en procesos de apreciación social y del conocimiento. También nos acompaña Eduardo Leandro Muñoz Ospina, diseñador visual, magíster en diseño y creación interactiva, actualmente diseñador editorial e ilustrador de la Universidad de Caldas, de la editorial de la Universidad de Caldas, con experiencia docente en programas de diseño y publicidad, con experiencia también en formación de públicos, en temas de lectura, apreciación y creación visual, miembro de la red Plataforma Académica sobre el Cómic Español. Bueno, y finalizamos esta presentación con el estudiante del programa de diseño visual Juan Felipe Castro, director del Semillero de Ilustración y Gráfica U215, el cual coordino, que va a acompañarnos como moderador en esta sesión. Bueno, sin más presentaciones, bienvenidos a este espacio de conversación y preguntas. Muchas gracias por su participación. Agradecemos también a los ponentes de la gran disposición y el apoyo para nuestra academia. Bueno, muy buenos días y bueno, los dejo entonces con Juan Felipe, nuestro moderador el día de hoy. Muchas gracias, Yolima. Buenos días a todos. Agradecemos de antemano la participación, pues todas las personas que se empiezan a conectar en vivo en este momento. Queremos también agradecer a nuestros invitados. Muchas gracias, Eduardo, Luis Miguel y Gisela. Nos complace mucho tenerlos acá y pues fortalecer estos proyectos que vamos creando de parte del Departamento de Diseño que creemos son importantes pues para empezar a hablar de diseño y qué bueno tenerlos aquí. Quisiera entonces invitarlos a Eduard, Luis y Gisela, que empecemos de pronto presentándolos, que hablen un poco de ustedes y ya pues vamos empezando a armar este conversatorio. Muchas gracias. Y bueno, como decía Yolima, los voy a estar acompañando esta mañana. Y bueno, empecemos. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación y sobre todo pues a Gisela por acompañarnos y estar con nosotros. Bueno, Gisela, aquí pues un gusto conocerte, estar contigo acá y bueno, creo que es una de esas preguntas infaltables y de cajón que supongo que te hacen muchas veces, pero que sería, ya que la idea es conocer tu experiencia, cuéntanos cómo llegaste precisamente al mundo, viendo tu portafolio, tu página, veo que tienes una gran experiencia editorial en la ilustración infantil. ¿Cómo llegaste a ese mundo editorial, a la ilustración infantil? ¿Cómo te acercaste y cómo ha sido tu proceso creativo alrededor de este trabajo? Ahora sí te Bueno, escuchamos. ¿ya me escuchan bien? Sí. Vale, repito lo que dije, pues buenos días para todos, muchas gracias por la invitación, súper contenta de estar con ustedes y bueno, les cuento. Mis inicios con la ilustración, pues definitivamente como todos, fueron como desde niño, desde niña, con los colores, el juego con el papel. Desde ese momento pues yo me enamoré del mundo de la ilustración y del dibujo. Acompañada también porque mi papá es publicista, ilustrador, entonces también como que tuve ese acompañamiento durante toda la vida y muchos libros me rodearon, muchos libros infantiles, porque mi tío era librero y entonces tenía muchísimos libros y me regalaba pues muchos libros, entonces tuve como esa riqueza visual y de materiales en la casa, entonces como que siempre me fascinó y ya pues más adelante en el colegio, en la universidad, pues ya me enamoré completamente de eso y estaba segura de lo que quería hacer desde pequeña, entonces decidí estudiar diseño gráfico. Entonces, a partir de conocer en la universidad, pues el mundo de los computadores, de los soportes digitales, pues ahí fue donde más me enfoqué como hacia lo digital. Y ya más adelante, pues la ilustración infantil estuvo siempre presente,
sin yo saberlo, desde pequeña, pues la manera de comunicarlo a través de dibujos divertidos o tiernos, como que la ternura siempre estuvo ahí. Y pues empecé a trabajar con proyectos editoriales proyectos editoriales infantiles casi sin pedirlo, como que la vida me llevó por ahí. Entonces empecé a trabajar antes de graduarme con algunas tarjeticas infantiles, cosas así, y ya después de graduarme empecé a trabajar como directora de arte en una editorial que justamente hacía libro infantil, libros para niños, y por ahí me fue hasta el sol de hoy. Hola Gisela, bienvenida de nuevo. Pues yo quería preguntarte un poco acerca, bueno, has trabajado con un montón de editoriales internacionales, Norma, Santillana, Alfaguara, Grupo Planeta, también has trabajado en publicidad. Quería que nos contaras un poco acerca cómo es el proceso de trabajo y de diseño en estos diferentes proyectos que te llegan. ¿Cómo es el trabajo, no sé, con un guionista, con un director de arte para un proyecto publicitario, y cómo logras, qué variables tienes en cuenta a la hora de definir esos estilos gráficos y eso que quieres contar con las imágenes en cada uno de estos proyectos? Bueno, pues lo que ustedes pueden ver de mi trabajo es solo ilustración, es decir, yo no escribo cuento infantil. Entonces, lo que siempre llega para mí, bueno, me contacta el director de arte, o el jefe de diseño, etcétera, y a partir de ahí, pues hay un texto ya hecho. Generalmente ya está maquetado, ya tenemos tamaños, todo. Yo propongo la línea gráfica, no tengo como un estilo definido, digamos que hay como una línea, pero yo intento como variar en personajes, no me he casado con un estilo, como pues suele pasar con la mayoría de ilustradores que tienen su estilo propio que tú identificas inmediatamente. En ese sentido, siento que trato de ser más versátil y como me siento yo más una diseñadora gráfica que una artista. Es decir, lo que tengo que hacer yo es suplir la necesidad del cliente y darle como imagen algo nuevo, no como mi propio sello, mi propia marca, sino más funcional y más directo hacia el producto, pues, por decirlo así. Entonces empezamos a bocetar, yo propongo el estilo, el color, digamos que en la paleta de color sí puedo tener como cierto estándar fijo si miramos el portafolio mío. Y ya eso es como eso que yo quiero dar, es la versatilidad, la ternura y probar como diferentes expresiones, etcétera. Eso está súper supeditado a la necesidad del editor. Entonces puede que yo proponga algo, pero me diga que no, que se necesita algo. Entonces siempre está un trabajo en equipo, siempre está como una necesidad y ya como está tan maquetado, tan organizado con algunas editoriales, no siempre pasa, pero entonces ese es el proceso creativo. Yo leer el texto, bocetar, presento los bocetos, después de presentar los bocetos tienen que ser ya casi como muy acabados, es lo que yo intento presentar, y después de bocetar pues viene la parte de color, siguen las correcciones en la parte de color, pequeños ajustes, y ya con el aprobado envío los PSDs y ya se imprime el libro. Estos procesos pueden ser 2 o 3 meses o una semana, o sea, a veces con tiempos súper apretados. Generalmente estoy corriendo, pero siento yo que rindo mucho bajo presión, no me pregunten por qué, pero siento que cuando tengo el deadline encima me empieza a surgir la creatividad, puedo fluir más que cuando me dan 6 meses. Seguro que si me dan 6 meses, la última semana empiezo a trabajar, pero yo no sé por qué, pero me sale bien. No sé, creo que eso es un mal de algunos diseñadores, pero lo importante es no fallar en el deadline. Es decir, súper cumplidos. Eso sí, en ese sentido sí, soy muy estricta con eso, con cumplir los tiempos. Mis procesos creativos necesito que sean apretados para poder fluir. Eso sería, no sé si respondí bien la pregunta.
Sí, gracias, Gisela. También pues quería preguntarte, como, bueno, en tu portafolio hay unos proyectos muy variados. eh, bueno, hay una consistencia en este estilo pues, infantil y juvenil, pero quería preguntarte eh, cómo por tus proyectos, como que más te han gustado, que les tienes más aprecio y aprovechar como para que nos mostraras un poco también de tu trabajo. No te escuché la última parte, perdona, y aprovechar. Y para también aprovechar que nos muestres un poco de tu trabajo, de tal vez tus proyectos más queridos. Bueno, pues tengo sí mucho trabajo infantil. Yo creo que cada libro lo disfruto mucho. Sí me gusta muchísimo hacer literatura, o sea, textos no para niños, sino para adultos o jóvenes. Siento yo más como felicidad y me siento más en mi medio haciendo cosas un poquito más para grandes, pero la verdad es que trabajo infantil hay mucho, que también lo disfruto porque es como un juego, pero siento yo más reto en textos literarios, en ilustraciones más conceptuales y lo disfruto mucho y quisiera dedicarme exclusivamente a eso. La ilustración infantil es como mi lugar seguro, como que ya lo sé hacer. Claro, puedo explorar más, puedo mejorar más definitivamente, y claro, pues que toda mi vida he estado con eso, pues con proyectos infantiles, pero en realidad sí me gustaría cambiar un poco, dejarlo un poco de lado y trabajar un poco más ideas conceptuales más adultas, más profundas, más de mi propia voz, que también me interesaría mucho. Aquí pues son otras personas las que escriben, otras personas son temas pues infantiles y esto. Siento que me podría retar más en mi carrera construyendo un portafolio diferente o explorando nuevas cosas, porque llega un punto en que ya como que te conoces el camino y a mí me gustaría retarme un poco más y sí, probarme más en otros aspectos. Bueno, pues si quieren les comparto mi pantalla y les comento un poquito de mi trabajo. A ver si me acuerdo cómo es. Entonces, ahí ya me ven, ya ven mi pantalla. Perfecto. Bueno, entonces como en el grueso del trabajo es infantil, estos ya últimos proyectos que tengo han sido para la agencia la agencia que me representa. Entonces han sido trabajos la mayoría para Reino Unido, Estados Unidos. Este proyecto lo quiero mucho, que fue para Colombia, con Editorial Rey Naranjo. Es la historia de Gabriel García Márquez, aunque fue un trabajo muy duro, porque lo hice creo que en una semana, fue muy difícil para mí. Correr con esto me trajo problemas mentales porque era un estrés brutal. Ya hay un momento en que ya el tiempo ya no me pone creativa, sino me pones angustiada. Sin embargo, y a pesar de ese parto, siento que fue un lindo bebé. Y además, pues contar una historia de nuestra literatura, de nuestro premio Nobel, pues fue súper bonito explorar también colores, explorar, por ejemplo, otros ángulos, porque yo siempre estoy como de frente, plan, aquí pues traté de mover un poco la cámara. Bueno, este proyecto lo quise mucho, lo quiero mucho. Otro proyecto que me gustó muchísimo, a ver si lo encuentro por acá. Ay, Dios mío, ¿qué se me hizo? Se fue para Casa Tinta, que es una editorial acá como dedicada mucho a los ilustradores, casa de exposiciones. Me gustó mucho porque aquí sí es mi propia voz, aquí sí es lo que tengo yo por dentro, aunque había un tema que era como de adentro hacia afuera, se llamaba el proyecto de 30 ilustradores colombianos. Y aquí básicamente eso es lo que soy yo, eso es lo que los colores que me gusta explorar, los temas, y aunque si se dan cuenta hay toques infantiles y tiernos,
También hay crudeza, hay temas más adultos, inspirados en ilustraciones de anatomía, etcétera, etcétera. Entonces, este proyecto también lo quiero mucho, esta ilustración la quiero muchísimo. En general, me gusta todo. Sí, aquí este también me gustó mucho. Explorar, digamos, otro tipo de personajes. Pues, quien no quiera Sherlock Holmes. Aquí también, por ejemplo, me gusta mucho probar otro estilo completamente diferente. Ella es una escritora, Alice Walker se llama, una escritora, la que escribió, ay Dios mío, se me olvidó, El color púrpura. Entonces, me gustó mucho también hacer retrato. Bueno, ella tiene un accidente en el ojo, entonces me gustó poner ese toque del color púrpura con ella. Ah, bueno, otra cosa que me encanta es la ilustración de moda, me fascina. En Taller 5, de hecho, estaba dictando la clase de ilustración de moda. También me gusta explorar eso. No tengo mucho sobre eso, pero es algo que quisiera desarrollar más. En general, pues bueno, como ustedes pueden ver, la mayoría son ilustraciones infantiles. Por aquí tenemos un proyecto que me gusta mucho para SM. Ay, Dios mío, se me perdió. De Colombia Cuenta. Ay, ahora no lo encuentro. Aquí está. ¿Qué es lo que les comentaba a ustedes sobre ilustración más juvenil? Siempre tengo pues como la tendencia que todo sea colores planos, ¿no? Como que esa es como mi marca o sello. Entonces, esto me gusta mucho, mucho más de explorar, más de profundizar con la imagen. Estos eran unos cuentos del Premio Nacional de Cuento de RCN, entonces es escrito por jóvenes, en la mayoría, o estudiantes universitarios. Bueno, proyectos personales que tengo por ahí. Esto ya es muy viejito ya. No sé si... Mira que, Giselle, viendo tu portafolio y ahora pues que nos das la oportunidad pues, de mostrarnos a todos tu línea gráfica, pues lo que has comentado, es una diseñadora que tiene una polifonía visual, si se me permite la metáfora. Y mencionabas algo, quieres algo que te rete, o sea, si bien has llegado y tienes una línea que es muy bonita en el trabajo infantil y juvenil, tienes también una propia voz hacia el trabajo de moda. Creo que también el mundo editorial en los últimos años ha variado mucho y también nace unas propuestas increíbles de clásicos de la literatura ilustradas. eh, Algunos incluso logran también unos libros ilustrados para adultos. Y también hace un rato comentabas que desde pequeña habías tenido un contacto muy interesante con los libros, no solo pues en la biblioteca de tu casa, sino porque tu tío era librero. Ahorita cuando me mostrabas tu portafolio, obviamente decías que no quiera Sherlock Holmes. Entonces quisiera hacerte esa pregunta, o sea, ¿con qué autores, por ejemplo, te gustaría comenzar a explorar esta ilustración para adultos? Explorar esa voz, esos proyectos que además son diferentes. Si te gustaría, no sé, quizá llevar a un lenguaje diferente, ya un relato existente, pero también como cuáles son estas fuentes, estas inspiraciones, estos artistas o diseñadores o ilustradores que te gustan. Me gustaría que también nos hablaras un poco de eso. Bueno, no, pues sí, de la alimentación visual que tuve de niña pues fue enorme, además porque mi papá es un gran lector. Entonces yo quisiera ser como él, pero pues no, pero claro, me gusta mucho leer, me gusta la literatura, me gusta mucho, mucho, mucho el cine, yo me alimento mucho de eso. Y pues la verdad, yo quisiera que mi siguiente paso fuera el poder contar y el poder escribir la historia. ¿Sí? Es decir, yo siento que puedo con cualquier tipo de proyecto
digamos, en literatura, no tengo como un autor que yo quisiera ilustrar o algo así, pues siento que cualquiera podría ser lindo, que cualquiera podría ser interesante, pero mi siguiente paso sí quisiera hacer, contar mi propia historia. Eso sí sería para mí, es lo que espero de mí, pues con la experiencia que ya tengo de vida y profesional. Creo que puedo dar ese paso y en eso estoy dirigida. Bueno, no, hay muchos libros hermosos que yo vi de niña. Ahorita se me escapa el nombre de un autor, se me olvidó, pero era unos muñequitos y unos gaticos en una ciudad y con unos personajes maravillosos y eso a mí me volvió loca, me fascinó. Y yo tenía un libro de inglés que me regaló mi tío, precioso, ese libro se perdió y entonces yo lo que hacía era coger esos personajes y copiarlos. O sea, yo tenía 8 años tal vez, y los copiaba en unos stickers que me regaló mi papá, unos stickers en blanco, un papelito de esos para, ¿cómo se llama? Autoadhesivo. Y entonces eso eran como unas calcomanías que él tenía y me las regaló y yo empecé a dibujar ahí y empecé a vender esos dibujos en el colegio y tenía mi catálogo y entonces desde esa época pues me dio por vender mis dibujos. Entonces, obviamente eran fusilados porque yo lo que hacía era copiar. Ay, pero es que eran divinos, unos cocodrilitos. Yo todavía tengo mi catálogo de calcomanías y veo esos dibujos tan hermosos. Lástima, ese autor a mí se me perdió, ese libro se perdió, pero era absolutamente divino. Entonces, claro, eso para un niño, todos esos dibujos, todos esos mundos, pues en mi caso, pues me dirigió a lo que soy hoy en día y por eso yo, el nombre de la charla que había puesto era Los garabatos son mi vida, porque además tengo un recuerdo muy bonito de mi papá hace, pues yo tenía 5 años y él me dijo, necesito que me ayudes con un logotipo y era un logotipo de una empresa o algo que se llama Garabatos. Y me acuerdo que la G tenía formas, la T era un árbol, o sea, eso fue algo que él me puso a hacer como ejercicio. Él tenía que hacer ese logo. Y fue primero un acercamiento muy hermoso con mi papá y segundo como un encargo que él me hizo, pues yo estaba muy chiquita y la palabra garabato entonces siempre se me quedó y cada vez que yo escucho esa palabra pienso en mi papá y en ese ejercicio que me puso a hacer de crear un logotipo y volver las letras dibujos. O sea, adornarlas y volverlas súper divertidas. Entonces, creo que todos nos acordamos del colegio y de la delicia que es dibujar. Entonces, pues ese sentimiento lo tengo pues todavía. Algunos obviamente pues lo dejan y se dedican a otras cosas, pero en mi caso pues siempre fue eso. Guiado siempre pues por lo que veía, por lo que leía. Entonces, creo que es importante para el diseñador gráfico, para el ilustrador, pues estar alimentado de otras fuentes, ¿no? De la lectura, del cine, de los viajes, de las propias experiencias. Yo creo que más que buscar afuera, también hay que buscar dentro de uno. Esa es como la clave de todo esto, ¿no? A partir de las experiencias, buscar dentro de uno y ahí te va, tus pensamientos y tu propia experiencia es lo que te va a dictar a través de tus manos cómo trabajar y qué comunicar y cómo decirlo. En mi caso, pues es a través de formas, pero espero que en algún momento pueda desarrollar historias, que pues eso también lo he hecho toda la vida desde pequeña, pero pues no me atrevo todavía. Pero bueno, vamos a ver. Me, me voy a permitir hacer una pequeña interrupción, les voy a interrumpir un segundito para hacerle una pregunta, o de pronto algunas si tenemos tiempo, a Gisela de las preguntas que tenemos en YouTube. Entonces, por lo que quisiera empezar es por la pregunta de María Camila Ortega, y dice, ¿tienes algún contacto? Pues teniendo en cuenta que tu línea gráfica va más hacia la ilustración infantil, ¿tienes algún contacto con tu público objetivo? Por ejemplo, talleres con niños o algo parecido de pronto para darle otra perspectiva a tu trabajo.
Fui profesora pues con eso me pagué la universidad, fui profesora de un jardín infantil. Entonces, claro, tuve contacto con los niños en esa época, 4 años, profesora de artes en el jardín, pues yo tenía 18 años, ¿no? Estaba chiquilis. Entonces, claro, entré en ese contacto con los niños. No, actualmente no, y prefiero no dictar talleres con niños. He intentado, pero siento que no es mi fuerte. Siento que es curioso, no, por ejemplo, no quisiera yo tener nunca un hijo, no me interesa la maternidad en absoluto. Siento yo que estos dibujos y todas estas experiencias soy yo de niña, ¿sí? Obviamente pienso en los niños, los conozco, me parecen adorables, pero siento que todo esto soy yo de niña, más que pensando en o teniendo contacto con los niños. Es algo que es complicado de, de comentar, pero pues es la verdad. Yo no tengo actualmente contacto con los niños, no. Hace poco hice como un encuentro sobre un libro que hicimos y me invitaron y pues siempre son experiencias espectaculares. Eran solo niñas, pero hermosas, ¿no? Las preguntas, los dibujos de los niños, eso fue algo que a mí me enamoró mucho cuando estuve en el jardín como profesora, era ver sus dibujos y la interpretación de las cosas, el dibujar un gato, pero de una manera tan infantil, tan inocente, tan artística, tan natural, tan espectacular. Eso es brutal en los niños, ¿no? Como su propio lenguaje sin ningún tipo de pretensión ni nada, simplemente su alma ahí pintada, lo que es divertirse, lo que es jugar. Entonces, pues eso siempre ha estado conmigo, como que si usted quiere ser ilustrador y su niño interior está muerto, pues está frito. Tiene que ser uno un niño todo el tiempo, tiene que estar jugando todo el tiempo. Todos estos dibujos y todo esto que ven es jugar, es divertirse. Es como cuando usted coge un muñequito y lo ponía en un barco y todo ese mundo, eso no se puede despegar jamás. Entonces, digamos que la niña y la que está en contacto con niños, pues esa niña está ahí todavía y soy yo. Pero sí, pues no dicto clases para niños, solo para adolescentes y más grandecitos. Nicolás Ramírez también nos pregunta en el chat y es si tienes proyectos donde la narrativa sea únicamente visual y no necesariamente literaria. No, en este momento no. En este momento siempre estoy supeditada al texto. En proyectos que tengo actual, todo tiene que ver con un texto, es decir, lo que es una ilustración, que siempre, para que una cosa se diga que es una ilustración, tiene que tener siempre un texto, es decir, ilustrar o iluminar un texto. Entonces, no, actualmente no tengo proyectos como más pictóricos o algo así, no. Bueno, y digamos que en tu proyecto personal en el que mencionabas, quiero explorar mi propia voz, ¿qué tipo de lenguajes te gustaría explorar? Si es más hacia el cómic, o cuál es ese lenguaje que quisieras explorar en tu propia narración y en tu propia voz. En definitiva, el cómic. En definitiva, el cómic, además que yo he hecho muchos cómics que nadie conoce, desde niña, ¿no? Desde que, además porque yo tenía en la casa, y están por ahí, una cantidad de cómics que había en mi casa, pues había unos de superhéroes, pero también habían de La Zorra y el Cuervo, de Periquita, Bugs Bunny, bueno, un montón de, eso yo también leí todo eso lo que ustedes quieran. Entonces, ese lenguaje del cómic que está tan cerca del cine, tan cerca de la literatura, tan cerca del arte, del dibujo, pues eso como que reúne todo, ¿no? Es como que a una persona que le gusta el cine pero no puede hacer una película, tiene cómic. Entonces ahí manejas encuadres, manejas actores, manejas un montón de cosas. El cómic tiene tantas delicias que puedes explorar, los textos, no sé. Y me gusta más como el cómic tipo Persepolis,
sí, de experiencias personales. Si yo les contara todas mis historias que me pasan y mis anécdotas, creo que todos podríamos hacer un cómic con nuestros rollos o equivocaciones o experiencias bonitas, feas, de todo. Entonces, a través de eso es como lo que yo quisiera poder hacer. Definitivamente sería el cómic. Bueno, Gisela, Hay yo te una quiero... pregunta que me parece... Ah, listo. Dale, Perdón, Juan. Edward, dale. Vale, gracias. Hay una pregunta que me parece interesante teniendo en cuenta nuestro enfoque, digamos, de este conversatorio, que es diseño sin estereotipos. Es de Juliana Vallejo, y pregunta que si alguno de tus trabajos consideras que rompe con algún estereotipo, con algún tipo de estereotipo. Pues no trabajo pensando como en eso. Digamos que ojalá quisiera poder romper estereotipos y eso no es tan fácil. Como les digo, siempre estoy como en un lugar seguro donde donde puedo navegar tranquila. Romper un estereotipo es complicado. Siento que no he llegado por ahí. Me encantaría, claro. Pues los estereotipos es una cosa que además detesto, digamos, socialmente, o lo que debería ser, que también es tan plagada la ilustración de eso, de cómo debería ser un ilustrador y cómo debería ser un diseñador, que si no está tatuado entonces no es diseñador, que si no tiene el pelo verde, que si, todo ese tipo de cosas las odio. Entonces, o también lo de mujer, hombre, todas esas diferencias. Creo que el dibujo puede romper todo eso. Actualmente pues estamos como muy desesperados por los likes y todo ese tipo de cosas. Ojalá pudiéramos poder ver más allá también como esa cantidad de información, eh, donde tú puedes mirar un dibujo creo que menos de un segundo. Es decir, casi nadie se para a contemplar las cosas. En Instagram es pasando y pasando y pasando cosas. Yo quisiera que pudiéramos como cambiar un poco eso, poder contemplar un dibujo como antes puedas pasar en un museo mirando media hora una pintura, eso ya casi nadie lo hace. Entonces, pero pues no creo que yo haya llegado al punto de romper un estereotipo. Tal vez con mi manera de vivir y algo así, que a veces la gente se aterra de una persona de 40 años soltera sin hijos, como, ¿qué es esto? pero, pero ya podemos como liberarnos un poco de eso, o una ilustradora infantil que no ve niños, o sea, todo eso se rompe, todo eso se puede hacer. La ilustración nos permite ser absolutamente libres, vivir como queramos. No es necesario tener 50 libretas de bocetos para decirte que eres ilustrador, eso es otra cosa, un poco de exigencias y ridiculeces, nada. Lo importante aquí es poderse expresar, lo importante aquí es poder también, digamos que, vivir de eso, ¿no? Poder hacerlo, que te ganes dinero por eso, por que sea tu profesión, eso es hermoso, ¿no? Que te paguen por divertirte, por jugar. Eh, entonces, sí, lo importante es eso, que la imagen, como diseñadores o como ilustradores, la imagen transforme a alguien, lo haga reír, sí, como tocar el corazón de alguien. Eso es lo que hacemos, digamos, con los libros infantiles. Si un niño ve un dibujo y se muere de risa, o sueña con eso, lo inspira para hacer un dibujo, eso ya, yo ya pagué ya me pagaron con esa, transformar o lo que les digo, simplemente hacer pasar un buen rato también a través del dibujo. Bueno, Gisela, yo quería preguntarte, bueno, teniendo en cuenta toda la experiencia que tienes dentro del mundo editorial, que tienes una agencia que te representa, ¿qué consejos les darías? Bueno, ahorita que pues el mundo editorial siempre está como en constante cambio, que bueno, que este 2020 pues nos dimos cuenta, digamos, por el encierro, la importancia de los contenidos dibujados y bueno, todos los contenidos culturales. ¿Qué consejos les podrías dar como a los ilustradores, diseñadores que emprenden el camino para intentar entrar al mundo editorial? Y también,
¿qué intuyes que va a pasar con el mercado editorial de ahora en adelante, precisamente en tu mercado infantil y juvenil bueno, en general en el mercado? Bueno, respondiendo a la última pregunta, lo que siento yo es que la tendencia definitivamente va a ser hacia lo digital y al movimiento. Es decir, el libro siempre, pues eso es absolutamente maravilloso para los niños, pero siento yo que tenemos que movernos como profesionales, ya hablando del campo profesional y la técnica de lo que usamos, es ir hacia la animación, es ir hacia el movimiento. Los niños ahora, pues, algunos no pueden acceder a comprar los libros o algo, pero pues creo que todo el mundo tiene un celular, porque se vuelve pues nuestra necesidad. Y a través de eso también podemos crear contenidos donde haya movimiento, sonido, música, historias. Entonces, creo que va a ir hacia allá, creo que va a ir hacia allá el mundo editorial. Eh, Igual espero que no se desbarate también la cuestión del libro, de poder leer, de no es que los niños no estén tampoco con la bendita pantalla todo el día, pero pues es inevitable, ¿no? Todo está, creo que todos nos tenemos que comunicar y ahora con la pandemia pues nos dimos cuenta que el que no tenía computadora e internet está frito, está aislado de la sociedad. Entonces es un río que nos lleva ahí, no podemos navegar contra eso. Es decir, para allá nos lleva la vida y el libro se va a transformar, sé que en eso, en esos contenidos. Netflix, todo el mundo está pegado a eso, las series, todo este tipo de cosas, entonces ya como no hay manera de retroceder ese río, entonces lo que tenemos que hacer es generar contenidos, pero obviamente los temas es lo importante, ¿no? Como siempre, no importa cómo lo cuente, sino qué cuenta usted. Entonces, creo que vaya, va la cosa. Entonces es importante que, y aquí junto la otra pregunta, que es como el consejo, o entonces siento que ser integrales en manejar el diseño gráfico, la ilustración y la animación podría ser muy buena salida para trabajar profesionalmente. Es decir, entre más conocimientos tengas, pues más oportunidades tienes, que es decir, como algo así que me pasa con mi trabajo. Yo puedo trabajar, no solo trabajar en infantil, sino que la versatilidad me permite abrir otros campos. Y eso también estoy incursionando ahora en la animación. Además, el mercado lo pide. Entonces, qué belleza tú poder hacer tus propios personajes y también darles vida, movimiento. Entonces, estoy ahorita estudiando juiciosa After Effects, pues por mi lado, como pueda, y poco a poco, porque a veces el tiempo no lo permite. Y el consejo básico, pues para ilustradores o diseñadores gráficos, barrita ilustradores, que pues a mí me sirve mucho el diseño gráfico para lo que hago ahora, por lo que es tan funcional. Es primero que todo tener un vasto portafolio. Entonces, y pues tenemos el apoyo de las redes sociales, entonces obviamente tener nuestro Instagram, nuestro Facebook y bueno, todas las plataformas que permitan mostrar el trabajo. Entonces, lo primero es dibujar a la lata y empezar a buscar ese estilo o por el lado donde nos gusta comunicarnos, tener un buen portafolio y en el caso de las agencias y los representantes artísticos, pues a mí eso personalmente me cambió mi vida completamente. Antes estaba sola y buscando, o sea, lo primero que yo hice cuando salí de la universidad, tenía este trabajo de directora de arte, pero yo quería era dibujar, yo tenía a mi cargo ilustradores, y yo veía que sí, que llegaban a entrar en el trabajo y se iban, yo decía, yo quiero eso, yo no quiero estar en esta oficina, yo quiero largarme a mi casa y trabajar ahí. Y entonces renuncié, pasé a ser ilustradora de la misma empresa donde renuncié, y lo que hice en ese momento, en esa época, hace muchos años, fue coger todos mis dibujos, reunirlos, hacer un portafolio y mandarlo
a todas las editoriales que conocí ahí. Editorial Norma fue la que me llamó y empecé a trabajar ahí, mi vida cambió, pero siempre era como luchando, luchando, y los ilustradores que me escuchan sabrán cómo es esa lucha, y aquí, pero pagan poquito, y me piden mucho, y aquí, bueno, como buscar, como en el rebusque pues todo el tiempo, hasta que llegó la oportunidad de trabajar con una agencia, de ser representada, y esto pues ha sido una muy buena oportunidad porque, y ahorita hay muchas agencias que representan a nivel internacional. Entonces es la oportunidad de poderte dar a conocer internacionalmente, poder que te editen un libro con editoriales inglesas, por ejemplo, que ha sido mi experiencia, o coreanas, que también hice un libro para Corea, un clásico que es Bambi. Entonces, yo creo que por ahí el ilustrador puede encontrar una buena oportunidad de trabajo con las agencias. Y si es independiente, si no quieres estar con ninguna, porque la agencia de alguna manera te amarra, porque siempre tienes que estar con ellos y siempre tienes que dar un porcentaje, obviamente, de tu trabajo para pagar a la gente, ¿no? Pero lo bueno es que pues te consiguen trabajo por bultos, porque ellos también ganan buscándote por todas las ferias del libro del mundo, porque eso era lo que hacían antes de la pandemia, que era viajar por todas las ferias del libro del mundo buscando proyectos editoriales. Y si no, si estás independiente, entonces sería, por ejemplo, desarrollar producto, que son muchos ilustradores lo hacen, pines, maletas, muchos productos, los mismos cuentos, fanzines, bueno, lo importante aquí es ser como muy creativo, tratar de diferenciarse de los demás, contar buenas historias, y ese sería como mi consejo, y siempre intentar mirar dentro de uno mismo. Ahí está la respuesta de todo, dentro de las mismas experiencias. Después de las experiencias propias y el conocimiento de uno mismo, está la relación con los demás. Esa relación con los demás también nos da historias, relaciones buenas, relaciones malas, también nos da experiencia. Entonces nunca dejar de lado lo que es uno, nunca estar lejano de eso. Y ya, y tener un portafolio enorme porque eso sí lo miran mucho los agentes y los editores, que tengan mucho de dónde escoger, que tengan, no necesariamente que hayas publicado 50 libros, no, puede ser 50 ilustraciones que tal vez solo nadie ha visto, sino tú mismo y el editor en ese momento. Entonces, eso es como lo importante, seguir explorando. Y pues el diseño gráfico ayuda mucho, y lo que les digo, intentar agarrar otras habilidades, como en el caso de la animación, o escribir guiones o algo así. Bueno, Giselle, yo creo que bueno, quedan muchísimas preguntas en el chat. Y yo como que Eh, respondo largo, ¿no? no, para nada. Te agradecemos muchísimo, muchísimo. Tú nos dicen también que ya se nos ha acabado el tiempo, entonces, pues primero no, agradecerte, yo creo, por compartir tu experiencia y por tu generosidad, por estar aquí con nosotros. Y bueno, y también quedan todos entonces, no sé, invitados a visitar tu perfil y a tu trabajo, y pues también animados a los que están en el campo de la ilustración a desarrollar su trabajo. No sé si tienes algo más para añadir. No, que no nos quedemos en un solo sitio, que para los diseñadores, ilustradores, animadores, escritores, que intentemos no acomodarnos, que eso fue lo que me pasó tal vez en algún momento, como quedarme en mi lugar, con mi zona de confort, que dicen. Eh, Olvídense de eso, o sea, si quedó bien, a lo siguiente, a lo que sigue, pero diferente, tratar de explorar cosas diferentes, y eso es lo que nos va a empezar a crear nuestro estilo, no estar jamás satisfechos, jamás satisfechos con lo que hacemos, sino siempre tratar de buscar algo más, del siguiente paso. Eso sería lo último. Y pues nada, pues muchísimas gracias por invitarme. Como ven, hablo mucho,
pues me encanta ayudar, por eso fui docente, porque me encanta ayudar, me encanta poder contar mi experiencia, poder, cualquiera que quiera preguntarme algo puede escribirme por mis redes sociales también. Me gusta que me pregunten cosas y ayudarlos y pues nada, pues ojalá mi experiencia les sirva de algo y pues gracias por escucharnos y estar conectados.